Bien amigos, bienvenidos a la segunda parte del curso de mantenimiento sobre grupos electrógenos. Este ya es el tercer video. Gracias por su asistencia. Nuevamente vamos a recordar que en el video anterior vimos los aspectos de seguridad en la maniobra, el manejo y la operación de los grupos electrógenos. En esta parte, en este video, vamos a ver las partes funcionales del grupo electrógeno, los periféricos, la interconexión funcional de los sistemas de los grupos electrógenos, la interconexión de estos sistemas. Vamos a revisar la funcionalidad del controlador, vamos a revisar la lectura de parámetros y vamos a revisar algunas técnicas y métodos de maniobra de grupo electrógeno. Nuevamente quiero recordarles, recomendarles que compartan la página de suscripción. Para que sus amigos se suscriban al curso. Pueden utilizar el link que está acá, la dirección. Pueden también solicitar la suscripción por correo a info@stmu.com. El link está en la descripción del video. Si están viendo este video en YouTube, entonces está en la parte izquierda superior. Vamos a revisar las advertencias, algunas advertencias de este video curso. En esta edición de este curso se dan algunas recomendaciones sobre los procedimientos de manejo y mantenimiento de los grupos electrógenos. Cualquier procedimiento de un equipo de generación eléctrica o grupo electrógeno debe seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante. Algunas especificaciones sobre el manejo de los grupos electrógenos e instrucciones de operación pueden ser diferentes a los equipos que usted maneja. En particular, las instrucciones de manejo y operación deben seguir estrictamente las indicaciones del fabricante del equipo. Las técnicas de operación que se describen en este seminario son básicas para ayudar a desarrollar habilidades de manejo y mantenimiento de los grupos electrógenos. Si tiene dudas, preguntas o sugerencias, por favor enviarlas al correo info@stmu.com. Bien, entonces continuando con nuestra presentación, tenemos que ya hemos visto los sistemas que integran el grupo generador. Sabemos que un grupo generador lo podemos revisar como un sistema integrado de varios subsistemas. Sin embargo, como elemento funcional, solamente vemos en algunas ocasiones la parte de la generación de energía. Ya revisamos en el primer video cuáles son los subsistemas que integran el grupo generador. Sin embargo, en este seminario vamos a revisar nuevamente estos subsistemas. Sabemos que el motor es un sistema compuesto de varios subsistemas. El generador es otro sistema, el cual contiene varios subsistemas pequeños que lo integran. En el segundo video nosotros pudimos observar y verificar, nos referimos a las medidas de seguridad en la operación de los grupos electrógenos. Son medidas que yo les recomiendo tener muy en cuenta en el manejo de estos equipos, no tomarse muy a la ligera la operación y el manejo, ya que estos equipos, especialmente cuando son de tamaño considerable, hablamos de 100 kilovatios hacia arriba, son extremadamente peligrosos. El manejo de estos equipos por lo tanto, es una operación de cuidado y de manejo especializado. Entonces vamos a revisar en esta diapositiva la configuración del grupo electrógeno. Ya sabemos entonces que dentro del grupo electrógeno tenemos un motor primario, tenemos el generador, tenemos el tablero de control y la salida del generador hacia el sistema de distribución de energía. Entonces, el motor primario es un motor, básicamente un motor térmico, el cual convierte la energía
que recibe de un combustible y la convierte en energía mecánica. Esa energía mecánica se transmite al generador en forma de movimiento circular y el generador convierte ese movimiento en energía eléctrica, la cual obtenemos en la salida, en los bornes de salida del generador. ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo se coordina esta generación, esta funcionalidad de las partes? Entonces tenemos acá un elemento muy importante que se llama sistema de control electrónico o tablero de control, el cual nos coordina el funcionamiento del motor y del generador. Eh, las características del motor y del generador dependen de la dimensión del equipo, de la construcción del equipo. Normalmente tenemos que se mantiene una norma, una relación de 1.5 entre el generador y el motor. Es decir, para un tamaño X del generador en kilovatios, el motor debe ser 1.5 veces mayor a ese tamaño en kilovatios del generador. Nunca nunca podríamos tener un motor más pequeño que la capacidad de generación de energía del generador. Pero lo más importante en esto es tener muy en cuenta, que las partes que integran un grupo electrógeno son el motor mecánico y el generador. Hablamos en esta ocasión de sistemas con motores primarios de combustible diésel. Podríamos también tener motores mecánicos con combustible gaseoso. Podríamos también tener una turbina, pero en este caso nos vamos a referir a los grupos electrógenos diésel. Entonces, vamos a revisar algunos periféricos que componen el grupo electrógeno, que están adheridos, que hacen parte del sistema y que no pueden estar, sin los cuales el sistema no podría funcionar. Hablamos del tanque de combustible y su sistema de combustible. Hablamos de las baterías, las cuales nos sirven para soportar la energía que necesita el motor para el arranque, y nos da soporte de energía para los sistemas de control y monitoreo que están en el tablero de control. Entonces, estos sistemas, estos periféricos van unidos al grupo generador a través de como vimos en el primer video, las líneas de combustible de entrada y salida, las líneas que suministran el combustible al motor a través de una bomba de transferencia, y las líneas de retorno del combustible que no se utiliza en el funcionamiento del motor térmico, del motor mecánico. Las baterías tienen otro aditamento, que es el cargador de baterías, o en algunos casos, cuando no es muy necesario el cargador de baterías, las baterías están alimentadas a través del alternador de carga que está en el motor térmico. Entonces, otro elemento, otro sistema que está integrado, unido al sistema anterior que nosotros ya revisamos, es la transferencia automática. La transferencia automática es el sistema de switcheo que nos permite integrar nuestro sistema, nuestro grupo electrógeno, con el sistema de distribución de energía. El sistema de distribución de energía lo tenemos en el tablero de distribución, en donde van los switches. En Colombia se le llaman breakers, tacos de distribución, o si no, esto compone una subestación eléctrica de distribución. Está integrado dentro de la subestación eléctrica de distribución. También tenemos la transferencia nos switchea el suministro de energía entre el suministro normal de la red pública y el
generador eléctrico del grupo electrógeno. Entonces ya sabemos que nosotros utilizamos los grupos electrógenos para suministro de energía en un corte esporádico de energía de la red normal de suministro público, y también lo podemos utilizar para suministrar energía en sitios alejados o que no están conectados a una red pública. En el cual tenemos una red pública suministrándonos energía al sitio, a un edificio, la transferencia conecta el sistema de distribución o la subestación de distribución a la red pública o a la planta eléctrica. Es un switch que tiene dos posiciones: o bien está conectada la carga a la red pública, o bien está conectada la carga al grupo electrógeno. Entonces, vamos a revisar acá una parte importante, es el sistema de control. El sistema de control es el que nos permite monitorear el funcionamiento del motor y el funcionamiento del generador. Y vamos entonces en la siguiente diapositiva vamos a revisar cuál es la funcionalidad del sistema de control. El sistema de control, como vemos acá en esta diapositiva, puede ser un sistema electrónico digital, como también puede ser un sistema análogo. Es el que nos permite visualizar el funcionamiento de los subsistemas del motor y del generador. Tenemos varios tipos de controladores, varios sistemas de control en el mercado. Podríamos tener sistemas de control digital, sistemas análogos, sistemas electrónicos sin una interfase de comunicación con el operador, como en este caso, que solamente lo único que tenemos son LEDs que nos indican el estado de una alarma. Y podríamos tener un sistema combinado entre sistema electrónico y análogo. Podríamos tener también un sistema digital con un display digital o una interfaz digital que nos permite leer las funcionalidades, el estado del funcionamiento del equipo del grupo electrógeno. ¿Cuál es la función del controlador? Entonces, la función del controlador, del módulo de control, es el monitoreo de parámetros del motor, monitoreo de parámetros del generador, la visualización de eventos de falla del motor, visualización de eventos de fallas del generador y especialmente y como función principal la del control de arranque y parada del grupo generador. Vamos a regresar a la diapositiva en donde veíamos los subsistemas. Cuando nosotros tenemos un problema dentro del motor, por decir algo, que el motor no nos arranca, el sistema de control nos va a determinar en dónde está la falla, porque él tiene unos periféricos que son los sensores que van a recibir constantemente una señal del estado de los subsistemas que componen el motor, y por lo tanto nos van a anunciar, nos va a mostrar en qué subsistema se encuentra la falla. Algunos controladores también reciben bastante información del generador, no solamente información de los parámetros de la calidad de la energía que se está entregando, sino parámetros especiales. Ya vamos a ver más adelante qué tipos de parámetros revisan y nos muestran el estado de falla en caso de un evento. Entonces, dependiendo del tipo de controlador que usted tenga en su grupo generador, usted puede visualizar el estado de funcionamiento
del motor y del generador en los displays de su equipo. Básicamente los parámetros de funcionamiento se pueden ver en dos estados: estado de funcionamiento normal y estado de falla. Vamos a revisar qué otras funcionalidades podemos encontrar en el sistema de control del generador. Tenemos que en el sistema de control también tenemos las protecciones del motor, del grupo electrógeno. Tenemos las protecciones del grupo electrógeno en conjunto. También tenemos el control de producción de energía en kilovatios hora, la medida de la energía en kilovatios hora, la medida de la energía reactiva que se está entregando a la carga. Podemos ver en algunos controladores el factor de potencia y todos los demás parámetros de energía que se entregan a la carga: voltaje, amperios, frecuencia, corriente por fases, corriente promedio de corriente, etcétera. Todo depende del tipo de controlador que nosotros tengamos en nuestro equipo. También tenemos dentro del sistema de control una interfase. El sistema de control nos sirve como interfase para la comunicación con herramientas de diagnóstico electrónicas. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, en este controlador, tenemos este aditamento o este puerto que nos permite conectar una herramienta de diagnóstico electrónica a través del cual nosotros podemos diagnosticar el motor y el generador en caso de una falla. También podemos encontrar utilidades o funcionalidades avanzadas, como en el caso de este DeepC, que nos puede manejar la conexión de la transferencia al motor y a la red. Entonces él nos puede manejar desde el mismo equipo el arranque. Podemos visualizar los parámetros de funcionamiento del motor, del generador, y podemos controlar la conexión de la red de servicio pública o la conexión del generador. Como les digo, todo depende del tipo de sistema que usted tenga en su grupo electrógeno. Básicamente vamos a revisar los parámetros básicos que podemos leer dentro del sistema de control. Vamos a revisar un controlador análogo, el cual nos muestra algunos parámetros de funcionamiento del motor básicos, como son el horómetro. Nos muestra la cantidad de horas de funcionamiento que tiene el equipo. El de temperatura, que es el que nos muestra la temperatura del refrigerante del motor, y es una imagen de la temperatura del motor. Este gauge nos muestra la presión del aceite, y es el que nos muestra, es una imagen de la presión del aceite del motor del grupo electrógeno. En algunos sistemas, por ejemplo, este es un sistema Murphy, viene integrado dentro de ese controlador un switch electromecánico, un interruptor magnético, que se conforma de una bobina y un interruptor electromagnético, que se dispara cuando hay una falla de funcionamiento de cualquiera de los parámetros. Es decir, si alguno de los parámetros rebasa el límite de funcionalidad, se dispara el switch, el interruptor magnético, y a través de unos contactos funcionales que podrían conectar y desconectar
la inyección de combustible al motor permiten detener inmediatamente el motor y apagar la máquina. Para más detalles acerca de la funcionalidad y cómo se instalan, cómo operan, qué parámetros, cómo se programan, yo los invito a revisar el curso que nosotros estamos dando en nuestro sitio de capacitación. Es un curso bastante avanzado y que revisa paso a paso todos estos procedimientos, todos estos métodos para la instalación y el manejo de estos controladores. Los parámetros de motor, por ejemplo, vamos a seguir revisando algunos parámetros que podemos ver en los gauges de fabricación análoga. Podemos ver la temperatura, como ya dijimos, la presión del aceite, velocidad y en algunos casos vemos también, podemos instalar indicadores de voltaje de batería. En los controladores digitales ya es un sistema avanzado, nos permiten leer directamente en una pantalla, en un display digital, los parámetros de funcionamiento del motor y del generador. Básicamente los parámetros básicos que se deben revisar constantemente en el funcionamiento de un grupo electrógeno son en el motor la presión del aceite, la temperatura, la velocidad y la carga de la batería. Entonces esos parámetros son básicos. Adicionalmente hay otros parámetros que ya dependiendo del tipo de motor se deben observar. En los sistemas de control digital, ya en las máquinas de última generación, las cuales utilizan sistemas de inyección electrónica, se deben revisar otro tipo de parámetros, los cuales no vamos a revisar porque es bastante extenso. Estamos hablando de equipos de motores con sistemas de inyección directa, no electrónica. Los sistemas de inyección electrónica y los otros tipos de inyección los vamos a revisar en un próximo video. En este caso estamos revisando globalmente los parámetros que nosotros podemos encontrar o revisar en el controlador. También en la parte de generación, entonces el controlador nos muestra el voltaje, corriente, voltaje de salida del generador, la corriente por fase y promedio de corriente, la frecuencia. En algunos casos, solamente en los controladores digitales podemos leer la cantidad de energía que entrega el generador. Algunos controladores digitales modernos de construcción avanzada, leen las temperaturas de los rodamientos del generador, las temperaturas de los arrollamientos de las bobinas del generador y producen una alarma y indicación de falla en caso de que estos parámetros sobrepasen los rangos límites de funcionamiento. Entonces revisemos algunos modos de arranque y paro. Normalmente los sistemas de control nos permiten manejar en modo automático y en modo manual el funcionamiento del grupo generador. En modo automático, el sistema arranca con un comando remoto que proviene desde una transferencia, un sistema de transferencia, una transferencia automática. En este caso tenemos la transferencia, vemos acá una transferencia automática en la que podemos diferenciar el interruptor de conexión a la red, interruptor de conexión al generador y los sistemas de control electrónico. Estos son los sistemas de control electrónico. Entonces, este sistema, la transferencia,
nos envía una señal de mando para el arranque del grupo electrógeno en caso de una falla del suministro de energía de la fuente pública. Tenemos entonces el modo manual, vimos ya el modo automático, ahora revisemos el modo manual. Vamos a revisar en este caso de estos controladores, cómo se hace el manejo de forma automática. El manejo de forma automática se coloca, se oprime se setea en los botones de mando que están al frente en el panel del controlador. Entonces el sistema debe colocarse en modo automático para que entre en funcionamiento con el sistema de transferencia automático. En modo manual, en este caso aparece acá un botón con una mano que es el que nos indica que se debe arrancar en forma manual, o en algunos casos el botón verde es el que nos da el mando de arranque manual y el botón rojo es el mando de parada. En el caso de este controlador pasa lo mismo. El botón amarillo es el que nos coloca el mando en modo automático y el botón verde nos da el mando de arranque en modo manual. Y en cualquiera de los dos casos tenemos el mando de parada, que es el botón rojo, o un mando de parada de emergencia a través del botón tipo hongo que está en el panel de control. Algunos sistemas de control permiten setear o ajustar algunos parámetros como son el voltaje y la velocidad del motor. En este caso, por ejemplo, en este controlador nos permite a través de esta perilla cuadrar, ajustar el voltaje de salida y con esta ajustar la velocidad y la frecuencia del motor. La velocidad del motor y directamente obtenemos la variación de la frecuencia en la salida del generador. En estos tipos, por ejemplo en los DeepSeed, debemos entrar al modo de programación para poder cambiar el ajuste de los parámetros de funcionamiento del equipo del grupo generador. En motores antiguos, los cuales no tienen ningún sistema electrónico para el funcionamiento, los arranques se hacen cortando el suministro de energía al solenoide que permite el paso de combustible hacia la bomba de inyección. Se puede arrancar manualmente energizando el motor de arranque y el solenoide de combustible. Vamos entonces a revisar el caso en el que los controladores permiten la conexión del sistema del generador con un sistema de suministro de energía pública. Este sistema se llama sistema de sincronismo, el cual nos coordina la conexión entre el generador y la fuente de energía externa al mismo tiempo. Entonces, podemos en un sistema de sincronismo tener cerrada la fuente o recibir hacia la carga la energía desde la fuente externa y al mismo tiempo cerrar la fuente de energía desde el generador. Estos sistemas de control nos permiten manejar las características de la energía entregada a la carga para
que se pueda hacer ese acople. Vamos a revisar en un curso, en un video más adelante, cuáles serían las características especiales y los parámetros importantes que se deben observar para que esa operación se pueda realizar. Por ahora quiero mostrarles que algunos sistemas de control permiten esta conexión entre la red y el generador. Se llama sistema de sincronismo. Entonces el sistema de sincronismo es el que nos permite conectar el generador con la red pública a la carga. Pero esa operación es especial y se necesita que se observen ciertas funcionalidades en el grupo generador y en el sistema de switcheo. Bien amigos, entonces esto es todo por ahora en esta entrega. Esperen un nuevo correo con las indicaciones para poder visualizar el video del siguiente seminario. Este correo se envía personal, es personal a cada uno. Ya de aquí en adelante todos los videos van a llegar en forma personalizada, no estarán expuestos públicamente, sino cada uno va a tener su link para que pueda ver la presentación en forma particular. Entonces agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.